Hay momentos en la vida que te cambian para siempre. Momentos donde el destino deja una nota escrita a mano debajo de una taza de café vacía. Para Lucía Herrera, ese momento llegó en una noche fría de noviembre en la Ciudad de México, cuando un hombre de traje impecable dejó propina cero en una cuenta de 200 pesos. Pero lo que encontró después de que él saliera del Café Luna no fue dinero. Fue una invitación que la llevaría a descubrir que algunas personas no buscan empleados, buscan redención, y que el amor más profundo a veces nace de las culpas más oscuras. Esta es una historia sobre segundas oportunidades que deben ganarse, sobre verdades que duelen más que las mentiras, y sobre un hombre que perdió todo el día que eligió el dinero en vez de quedarse. Porque a veces la propina más valiosa no se mide en billetes, sino en palabras escritas con mano temblorosa que dicen: si deseas una vida diferente, búscame. Y lo que Lucía no sabía es que él no estaba ofreciendo un trabajo, estaba ofreciendo su única oportunidad de volver a sentirse humano. Eran las 22:30 cuando Lucía Herrera limpió la mesa número 12 por tercera vez en la noche. Sus pies ardían después de 10 horas de pie en el Café Luna, un restaurante modesto en la colonia Roma que atendía principalmente a estudiantes universitarios y trabajadores de oficina. La propina promedio era de 30 pesos si tenías suerte, 60 si el cliente había bebido suficiente vino como para sentirse generoso. Pero esta noche había sido particularmente cruel. Lucía había atendido 22 mesas y reunido apenas 350 pesos en propinas. No era suficiente. Nunca era suficiente. El alquiler del departamento minúsculo donde vivía con su hija Emma de 4 años vencía en 3 días y todavía le faltaban 1,200 pesos. La dueña, doña Remedios, ya había amenazado con desalojarlas la semana pasada. Esta vez no estaba bromeando. Lucía limpió el sudor de su frente con el dorso de la mano mientras observaba al último cliente de la noche, un hombre que había estado sentado en la mesa del rincón durante casi 2 horas. No había pedido mucho, solo café americano y un sándwich de jamón que apenas había tocado. Pero lo que llamó la atención de Lucía no fue lo que comió, sino la forma en que miraba por la ventana, como si estuviera buscando algo que nunca encontraría. El hombre tenía aproximadamente 40 años, cabello oscuro con algunas canas en las sienes, rostro marcado por líneas que parecían venir más de preocupación que de edad. Vestía traje oscuro obviamente caro, reloj que brillaba bajo las luces fluorescentes del café, zapatos italianos pulidos hasta parecer espejos. Todo en él gritaba dinero, pero había algo más, algo en sus ojos color café oscuro que hablaba de una soledad tan profunda que casi podías tocarla. Cuando finalmente pidió la cuenta, Lucía se acercó con su mejor sonrisa profesional, la que había perfeccionado en 5 años trabajando en servicio al cliente. La cuenta era de 200 pesos exactos. El hombre sacó su cartera de cuero negro y colocó 4 billetes de 100 pesos en la bandeja sin mirarla. 400 pesos. El corazón de Lucía dio un salto. Si dejaba aunque sea 100 pesos de propina, sería suficiente para comprar medicinas para Emma, quien había estado tosiendo toda la semana. Lucía no tenía dinero para llevarla al doctor, pero al menos podría comprar jarabe para la tos en la farmacia de la esquina. Tomó la bandeja y regresó con el cambio, 200 pesos exactos, colocándolos cuidadosamente en la mesa junto con el recibo. Este era siempre el momento de verdad, cuando los clientes decidían si dejarían algo o simplemente tomarían todo el cambio. El hombre miró los billetes por un largo momento. Lucía esperó conteniendo la respiración, y entonces él hizo algo que la dejó completamente helada. Tomó los 200 pesos de cambio, los guardó en su cartera. Se levantó y caminó hacia la puerta sin decir una palabra. Propina cero, ni un solo peso. Lucía se quedó parada junto a la mesa, mirando el espacio vacío donde habían estado los billetes, sintiendo una mezcla de decepción y rabia quemar en su pecho. Por supuesto, el hombre con el traje de 5,000 pesos y el reloj de 50,000 no podía dejar ni 20 pesos de propina. Típico. Los ricos siempre eran los más tacaños. Respiró hondo, forzándose a calmarse. No era personal, nunca lo era. Algunos clientes simplemente no dejaban propina. Tenía que aceptarlo y seguir adelante. Tomó la bandeja vacía y comenzó a recoger la taza de café, la servilleta usada, el plato con el sándwich casi intacto.
pero cuando levantó la taza, algo cayó al suelo con un sonido suave. Un papel doblado. Lucía se agachó y lo recogió, sintiendo curiosidad. Era una nota escrita a mano en papel caro con tinta negra. La letra era firme pero apresurada, como si el escritor hubiera tenido prisa o hubiera estado nervioso. Decía simplemente: si deseas una vida diferente, búscame. Y debajo, un número de teléfono. Nada más. Sin firma, sin nombre, sin explicación. Lucía miró hacia la puerta por donde el hombre había salido hace apenas 2 minutos. Él ya se había ido, desapareciendo en la noche lluviosa de la Ciudad de México. Se quedó ahí parada, sosteniendo la nota entre dedos temblorosos, mientras su mente intentaba procesar lo que acababa de suceder. ¿Qué significaba esto? ¿Era algún tipo de broma cruel? ¿O era una proposición indecente disfrazada de oportunidad? Lucía había trabajado en restaurantes desde los 19 años, desde que quedó embarazada de Emma y el padre de la niña desapareció sin dejar rastro. Había visto todo tipo de hombres: los que pensaban que una sonrisa amable era una invitación, los que dejaban sus números de teléfono escritos en servilletas, los que proponían encuentros en hoteles a cambio de dinero. Pero esto era diferente. Había algo en la forma en que estaba escrito, en la elección de palabras, que no parecía una proposición común. Si deseas una vida diferente. No decía si quieres ganar dinero rápido o si buscas compañía. Decía una vida diferente. Como si el escritor supiera exactamente qué tan desesperada estaba Lucía. Como si pudiera ver directamente a través de su sonrisa profesional hacia la madre agotada que contaba cada peso, que se saltaba comidas para que su hija pudiera comer, que lloraba en silencio por las noches cuando Emma dormía, porque no sabía cómo iban a sobrevivir otro mes. Dobló la nota cuidadosamente y la guardó en el bolsillo de su delantal negro. Ya pensaría en eso más tarde. Ahora tenía que terminar de limpiar el café y llegar a casa antes de la 1 de la madrugada, donde doña Rosa, su vecina de 70 años, estaría cuidando a Emma. Le costaba 50 pesos cada noche que trabajaba hasta tarde, dinero que no tenía, pero que no podía evitar gastar, porque sin doña Rosa no podría trabajar en absoluto, y sin trabajo no habría nada. Cuando finalmente llegó al departamento pequeño en el 4º piso de un edificio sin elevador en la colonia Doctores, eran las 12:45 de la madrugada. Doña Rosa estaba dormitando en el sofá desgastado, la televisión todavía encendida en algún programa nocturno de chismes. Lucía la despertó suavemente y le entregó los 50 pesos que había guardado específicamente para ella. La mujer anciana tomó el dinero sin decir nada, se levantó con esfuerzo y salió arrastrando sus pantuflas rosadas. No había necesidad de palabras. Este era su acuerdo, repetido 5 noches a la semana durante los últimos 2 años. Lucía cerró la puerta con seguro y caminó de puntillas hacia el cuarto que compartía con Emma. La niña dormía profundamente, su cabello castaño oscuro esparcido sobre la almohada gastada, sus mejillas rosadas por el calor del cuarto pequeño. Pero su respiración sonaba congestionada, un silbido suave que preocupaba a Lucía. La tos había empeorado. Necesitaba ver a un doctor, no solo comprar jarabe en la farmacia, pero una consulta costaba 300 pesos como mínimo. Y eso era sin contar las medicinas que probablemente recetaría el doctor. Lucía se sentó en el borde de la cama y sacó la nota del bolsillo. La leyó de nuevo bajo la luz tenue de la lámpara barata del buró. Si deseas una vida diferente, búscame. El número de teléfono la miraba como un desafío. ¿Debería llamar? Probablemente no. Probablemente era algún hombre rico con fantasías extrañas que pensaba que podía comprar lo que quisiera. Pero otra parte de ella, la parte desesperada que contaba monedas para comprar leche y que temía el día que doña Remedios realmente las desalojara, esa parte susurraba: ¿y si es real? ¿Y si es una oportunidad legítima? ¿Y si podría cambiar todo? Lucía guardó la nota en el cajón de su buró, debajo de las facturas sin pagar y las fotos viejas de cuando Emma era bebé. Ya decidiría mañana. Esta noche solo quería dormir y pretender por unas horas que su vida no se estaba desmoronando pieza por pieza. Pero el sueño no llegó fácilmente. Se quedó despierta mirando el techo manchado por humedad, escuchando la respiración congestionada de su hija, pensando en la nota
y en el hombre de ojos tristes que había dejado propina cero, pero había dejado algo infinitamente más valioso. Una pregunta, una posibilidad, un misterio. Pasaron 3 días antes de que Lucía finalmente reuniera el valor para llamar al número. 3 días de Emma tosiendo cada vez peor. 3 días de doña Remedios golpeando la puerta, exigiendo el alquiler. 3 días de calcular y recalcular los números en su cabeza, intentando encontrar una forma de estirar el dinero que no existía. Era domingo por la tarde, su único día libre, cuando finalmente sacó la nota del cajón y marcó el número con manos temblorosas. El teléfono sonó 1 vez, 2 veces, 3 veces. Lucía estaba a punto de colgar, convencida de que había sido una broma cruel, cuando una voz masculina respondió. «¿Bueno?» Era él. Reconoció la voz inmediatamente, aunque él apenas había hablado en el café. Profunda, controlada, pero con un tono de cansancio que resonaba hasta a través del teléfono. Lucía tragó saliva. «Hola, yo encontré su nota, en el Café Luna, hace 3 días». Silencio del otro lado. Por un momento pensó que había colgado. Pero entonces él habló de nuevo, y esta vez había algo diferente en su voz. ¿Alivio? «Gracias por llamar. Pensé que tal vez no lo haría. Casi no lo hago», Lucía admitió honestamente. «Todavía no estoy segura de por qué lo estoy haciendo, porque necesita ayuda, y yo puedo ofrecerla». La franqueza de la afirmación la tomó por sorpresa. «No conozco nada sobre usted, ni siquiera sé su nombre. Sebastián Montero. Y tiene razón, no me conoce. Por eso me gustaría que nos encontráramos, en un lugar público durante el día donde se sienta segura. Mañana a las 15 horas en el Parque México». Lucía pensó rápidamente. Mañana era lunes. Tenía que estar en el café a las 17 horas. Podría funcionar si doña Rosa aceptaba cuidar a Emma por unas horas extras. «¿De qué se trata esto exactamente?», preguntó manteniendo la voz firme a pesar del nerviosismo. «De una oportunidad de empleo. Nada más, nada menos. Pero prefiero explicar los detalles en persona». «¿Qué tipo de empleo?». «Uno que le permitiría dar a su hija la vida que merece». Lucía sintió el aire salir de sus pulmones. «¿Cómo sabe sobre mi hija?». «La vi esa noche, en el café. Usted tenía su foto en el delantal, y la forma en que miraba su teléfono cada 15 minutos, verificando mensajes. Vi a una madre preocupada. Vi a alguien que trabaja hasta quebrarse para dar a su hijo lo que necesita». El tono no era condescendiente o inapropiado, era simplemente perceptivo, como si él entendiera ese tipo de desesperación desde adentro. 15 horas, Lucía dijo finalmente, en el Parque México, junto a la fuente. Estaré ahí. Y Lucía, gracias por darme una oportunidad. Colgó antes de que ella pudiera preguntar cómo sabía su nombre. Pero claro, probablemente había preguntado a alguno de los otros meseros. O tal vez había visto su placa de identificación. De cualquier manera, no importaba. Lo que importaba era que en menos de 24 horas descubriría si esta era la oportunidad de su vida o el mayor error que había cometido. El Parque México estaba lleno de familias disfrutando el domingo soleado cuando Lucía llegó 5 minutos antes de las 15 horas. Niños corriendo, parejas paseando perros, vendedores ambulantes ofreciendo paletas y churros. Todo se sentía normal, seguro, exactamente el tipo de lugar público donde nada malo podría suceder. Sebastián Montero ya estaba esperando junto a la fuente, vestido de forma más casual que la noche en el café, pero todavía obviamente caro. Jeans oscuros, camisa azul claro, chaqueta de cuero suave. Cuando la vio acercarse, se levantó inmediatamente del banco donde había estado sentado. «Lucía, gracias por venir». Extendió la mano formalmente. Ella la estrechó, notando que su agarre era firme pero no dominante. Sus ojos eran exactamente como los recordaba, color café oscuro con esa tristeza persistente que parecía nunca abandonarlo completamente. Se sentaron en el banco, manteniendo distancia respetuosa entre ellos. Por un largo momento, ninguno habló. Lucía esperó dejando que él comenzara. Después de todo, él era quien había dejado la nota misteriosa. Finalmente, Sebastián se inclinó hacia adelante, juntando las manos. «Déjeme ser directo porque sé que su tiempo es valioso y probablemente está nerviosa. Necesito contratar a alguien para trabajar en mi casa. No exactamente como empleada doméstica tradicional, aunque eso sería parte del trabajo. Más bien, como gobernanta.
Alguien que se encargue de mantener la casa funcionando, de asegurar que todo esté en orden. Lucía frunció el ceño. ¿Y por qué yo? No tiene sentido. No me conoce. No sabe nada sobre mis habilidades o experiencia. Porque necesito a alguien que entienda lo que es sentirse completamente solo en una casa vacía. Alguien que traiga vida, calidez, algo que el dinero no puede comprar. Había algo en la forma en que lo dijo que hizo que Lucía lo mirara más de cerca. Este no era un hombre buscando servicio doméstico. Era un hombre buscando algo mucho más intangible. ¿Vive solo?, preguntó suavemente. Sí, en una casa grande en las lomas. Demasiado grande para una persona. Pausó. Hubo un tiempo cuando no estaba solo, pero eso fue hace mucho tiempo. No elaboró y Lucía no presionó. Todos tenían sus historias, sus pérdidas, sus secretos. ¿Cuál sería el salario?, preguntó en su lugar, yendo directo a lo práctico. 15,000 pesos al mes. Vivienda incluida. Hay una casa de huéspedes en la propiedad con 2 recámaras que sería perfecta para usted y su hija. Todos los servicios pagados. Seguro médico para ambas. Y fondos educativos para Emma, si decide aceptar. Lucía sintió que se mareaba. 15,000 pesos al mes. Eso era más de lo que ganaba en 3 meses trabajando en el café. Con vivienda incluida, significaría que podría ahorrar casi todo. Podría llevar a Emma al doctor siempre que lo necesitara. Podría comprar ropa nueva en vez de ropa de segunda mano. Podría respirar por primera vez en 5 años. Era demasiado bueno para ser verdad. Tenía que serlo. ¿Qué esperaría realmente de mí?, preguntó con cautela. Porque ningún hombre ofrece ese tipo de dinero por trabajo doméstico simple. Sebastián la miró directamente a los ojos. Tiene razón en ser cautelosa, pero le juro por lo que sea sagrado que esto es completamente legítimo. No espero nada inapropiado. No habrá insinuaciones, no habrá situaciones incómodas. Solo necesito a alguien que mantenga la casa funcionando y que esté presente. Alguien con quien compartir el espacio. Eso es todo. ¿Por qué yo específicamente?, Lucía insistió. ¿Por qué no contratar a través de una agencia? ¿Por qué dejar una nota críptica para una mesera al azar? Por primera vez, algo similar a dolor cruzó el rostro de Sebastián, porque su hija tiene la misma edad que habría tenido mi hijo, y porque cuando la vi trabajar esa noche, vi a alguien luchando con cada gramo de fuerza para dar a su hija una vida mejor. Vi a alguien que entendería que a veces las casas grandes son solo prisiones caras. Se levantó del banco sacando una tarjeta de presentación de su cartera. No tiene que decidir ahora. Tome tiempo, piénselo. Verifique mis referencias, mi identidad, todo lo que necesite para sentirse segura. Pero si decide que quiere intentarlo, llámeme. La oferta es real, y prometo que no se arrepentirá. Colocó la tarjeta en la mano de Lucía y se alejó sin mirar atrás. Ella se quedó sentada en el banco por largo tiempo, después de que él se fue, mirando la tarjeta entre sus dedos. Decía Sebastián Montero, director general Constructora Montero C.A.D.C.B. Había un número de teléfono de oficina, un número de celular, una dirección de correo electrónico. Todo se veía completamente profesional y legítimo. Esa noche, después de acostar a Emma, Lucía buscó en Google el nombre de Sebastián Montero. Lo que encontró la dejó sin aliento. Artículos de periódicos financieros, fotos de eventos de caridad, menciones en listas de los empresarios más exitosos de México. Y entonces encontró algo más, una noticia de hace 7 años. Tragedia golpea a magnate de la construcción. Esposa e hijo fallecen en complicaciones de parto. El artículo era corto, respetuoso, pero devastador. Camila Montero, esposa de Sebastián Montero, había entrado en trabajo de parto prematuro mientras él estaba en viaje de negocios en Monterrey. Hubo complicaciones. Para cuando él llegó al hospital, ella y el bebé ya habían fallecido. El artículo mencionaba brevemente que Sebastián había estado negociando un contrato importante en el momento del parto. No entraba en detalles, no juzgaba, pero Lucía podía leer entre líneas. Él había elegido los negocios sobre estar con su esposa y pagó el precio más alto posible. Ahora todo tenía sentido, la tristeza en sus ojos, la casa grande y vacía, la necesidad de alguien que trajera vida y calidez. No estaba buscando una empleada doméstica, estaba buscando redención, una forma de llenar el vacío que había creado con sus elecciones. Lucía cerró la laptop con manos temblorosas.
¿Debería aceptar? ¿Era justo para ella y para Emma convertirse en piezas de algún proceso de duelo complicado? Pero entonces, escuchó a Emma toser en el cuarto contiguo, ese sonido húmedo y preocupante que la mantenía despierta por las noches. Pensó en el alquiler atrasado, en las facturas sin pagar, en los zapatos de Emma que ya le quedaban pequeños, pero que no podía reemplazar. Pensó en cómo estaba trabajándose literalmente hasta el agotamiento, y todavía apenas sobreviviendo. Y pensó en la oferta de Sebastián, 15,000 pesos al mes, vivienda, seguro médico, fondos educativos, una oportunidad de darle a Emma todo lo que merecía. Sí, la situación era extraña. Sí, había capas de dolor no resuelto. Pero, ¿no era esa la descripción de la vida de todos? ¿No todos cargaban sus propias pérdidas y arrepentimientos? Al menos, Sebastián estaba siendo honesto sobre los suyos. Tomó su teléfono y marcó el número de la tarjeta antes de poder cambiar de opinión. Él respondió al primer timbre, como si hubiera estado esperando. «Sebastián, soy Lucía. Acepto el trabajo, pero con condiciones». «Por supuesto. Dígame». «Primera, esto es estrictamente profesional. Si cruza alguna línea, me voy inmediatamente. Segunda, Emma es mi prioridad siempre. Si necesita algo, vengo primero como madre. Y tercera, quiero un contrato por escrito con todos los términos claramente establecidos». «Todo eso es completamente razonable», Sebastián respondió, y ella podía escuchar alivio genuino en su voz. «¿Cuándo puede comenzar?» Lucía pensó en el café, en el salario miserable, en doña Remedios esperando el alquiler. ¿Puedo tener una semana para arreglar las cosas aquí? ¿Notificar mi trabajo actual? ¿Arreglar asuntos pendientes? Por supuesto. Y Lucía, gracias, no se arrepentirá, lo prometo. Después de colgar, Lucía se quedó sentada en el sofá desgastado del departamento pequeño, preguntándose si acababa de tomar la mejor decisión de su vida o si estaba caminando directamente hacia algo que no podía comprender completamente todavía. Pero una cosa era cierta, su vida estaba a punto de cambiar drásticamente, y por primera vez, en 5 años, sintió algo que casi había olvidado cómo sentir: esperanza. La semana pasó en un torbellino de despedidas y preparativos. Lucía entregó su renuncia en el Café Luna, donde trabajó durante 3 años. El dueño, don Felipe, no se sorprendió. «Sabía que eventualmente encontrarías algo mejor», dijo con sonrisa triste. «Eres demasiado inteligente y trabajadora para estar sirviendo mesas toda tu vida, pero te vamos a extrañar». Los otros meseros organizaron una pequeña despedida improvisada, reuniendo dinero entre todos para comprarle un regalo. Le dieron un marco de fotos, con una foto grupal de todo el equipo. «Para que no te olvides de nosotros cuando seas rica», bromeó Carla, otra mesera que había sido amiga de Lucía. Pero bajo la broma había algo real. Todos sabían que Lucía se estaba mudando a un mundo completamente diferente. Empacar fue extrañamente fácil, porque tenían tan poco. Toda su vida cabía en 4 maletas gastadas y algunas cajas de cartón. Ropa, juguetes de Emma, algunos libros, fotografías, documentos importantes. Eso era todo. 5 años de vida reducidos a un montón de pertenencias que cabían en la cajuela de un coche. Cuando doña Remedios vino por el último pago de alquiler, Lucía le entregó el dinero completo, más 200 pesos extra. «Por las molestias», dijo simplemente. La mujer mayor tomó el dinero con expresión sorprendida. «Pensé que ibas a salir huyendo sin pagar». «Nunca haría eso. Pagué mi deuda. Siempre lo hago». Doña Remedios miró a Lucía por un largo momento. Luego asintió con algo parecido a respeto. «Buena suerte, muchacha. Espero que este nuevo trabajo sea lo que necesitas». El día de la mudanza llegó demasiado rápido. Sebastián había enviado un coche con chofer para recogerlas, un SUV negro y reluciente que se veía completamente fuera de lugar en las calles estrechas de la colonia Doctores. Emma estaba extasiada, saltando en el asiento trasero de cuero suave. «Mami, mira, hay pantallas en los asientos y el aire acondicionado funciona de verdad». Para una niña que había pasado toda su vida en departamentos calurosos con ventiladores rotos, el coche lujoso era como nave espacial. Lucía observaba a su hija con mezcla de felicidad y preocupación. ¿Cómo afectaría este cambio radical a Emma? ¿Se volvería mimada? ¿Perdería la humildad y la gratitud que Lucía había trabajado tan duro para inculcarle? El viaje desde la colonia Doctores hasta Las Lomas
Tomó 40 minutos a través del tráfico caótico de la Ciudad de México. Con cada kilómetro, el paisaje cambiaba. Los edificios deteriorados daban paso a casas elegantes. Las calles llenas de baches se volvían avenidas limpias. Los vendedores ambulantes desaparecían, reemplazados por tiendas de diseñador. Cuando finalmente llegaron a la dirección que Sebastián había proporcionado, Lucía tuvo que contener un jadeo. El portón alto de hierro forjado se abrió automáticamente, revelando una entrada larga que serpenteaba a través de jardines meticulosamente cuidados. La casa principal era una estructura moderna de 3 pisos con ventanas de piso a techo y diseño minimalista. Hermosa, sí, pero también fría, impersonal, como si fuera más monumento que hogar. El chofer las llevó más allá de la casa principal, hacia una estructura más pequeña al fondo de la propiedad. La casa de huéspedes, como Sebastián la había llamado, era del tamaño del departamento completo donde Lucía había vivido, pero infinitamente más bonita. 2 recámaras, baño completo, cocina pequeña pero totalmente equipada, sala con ventanales que daban al jardín. Había muebles nuevos, sábanas limpias en las camas, incluso juguetes nuevos organizados cuidadosamente en la recámara que claramente estaba destinada para Emma. «¡Mami, mira! Tengo mi propio cuarto y hay una casa de muñecas». Emma corrió explorando cada rincón con deleite infantil ilimitado. Lucía se quedó en el centro de la sala, abrumada. Esto era más de lo que había imaginado, mucho más. Sebastián apareció en la puerta 20 minutos después, dándoles tiempo para instalarse. Tocó suavemente antes de entrar, manteniendo distancia respetuosa. «¿Todo está a su gusto? Si necesitan algo más...» «Está perfecto», Lucía interrumpió, su voz saliendo más ronca de lo esperado. «Es más de lo que jamás esperé. Me alegro. Y esta debe ser Emma». Se arrodilló al nivel de los ojos de la niña, sonriendo genuinamente. «Hola, Emma. Soy Sebastián. Voy a vivir en la casa grande, pero espero que podamos ser amigos». Emma lo estudió con la franqueza directa de los niños de 4 años. «¿Tienes juguetes en tu casa?» Sebastián se rió, el sonido sorprendentemente cálido. «No, pero tal vez puedas ayudarme a decorarla. Creo que una casa debe tener juguetes, ¿no crees?» «Sí, las casas sin juguetes son tristes», Emma declaró con convicción absoluta. Algo doloroso pasó brevemente por el rostro de Sebastián, pero se recuperó rápidamente. «Tienes toda la razón». Se levantó, volviéndose hacia Lucía. «Déjenles el día para instalarse. Mañana podemos discutir el horario y las responsabilidades. No hay prisa». Pero antes de irse, agregó en voz más baja. «Y Lucía, realmente aprecio que hayan venido. Sé que esto debe parecer extraño, pero prometo que valdrá la pena». Después de que salió, Lucía se sentó en el sofá nuevo, observando a Emma jugar felizmente con los juguetes nuevos, y se permitió sentir algo que había enterrado hace mucho tiempo. Optimismo. Tal vez, solo tal vez, todo iba a estar bien. Los primeros días en la casa de Sebastián Montero fueron como existir en 2 mundos simultáneamente. Había la rutina práctica de aprender dónde estaba todo en la casa principal, cómo funcionaban los sistemas complicados de iluminación y clima, qué tareas Sebastián realmente esperaba que hiciera, y luego estaba la otra realidad más sutil, la de observar a un hombre llevar su dolor como segunda piel, presente en cada habitación vacía y cada superficie impecablemente limpia. La casa principal era espectacular en su diseño, pero desoladora en su silencio. 3 pisos de arquitectura moderna, muebles de diseñador, arte contemporáneo en las paredes, todo perfecto, todo sin vida, como si fuera showroom en vez de hogar. Sebastián claramente vivía solo en la recámara principal en el 2º piso. Las otras habitaciones estaban amuebladas pero nunca usadas, puertas cerradas a recuerdos que él no podía enfrentar. Había una recámara en particular en el 3er piso que Sebastián mencionó casi casualmente el primer día. «No necesita limpiar esa habitación, está cerrada». Pero Lucía había pasado por ahí mientras exploraba y había visto lo que contenía a través de las puertas de vidrio. Una cuna, móvil de ositos, paredes pintadas de azul suave, todo preparado para un bebé que nunca llegó a casa. Su corazón se había comprimido dolorosamente al verlo. Sebastián había preparado esa habitación con esperanza, con amor, con todos los sueños que un padre primerizo tiene. Y luego todo se había derrumbado.
Las responsabilidades laborales de Lucía eran sorprendentemente ligeras. Sebastián comía poco y siempre alimentos simples. Desayuno era café y tostadas. Almuerzo normalmente lo compraba fuera o simplemente se lo saltaba. Cena era lo único que compartían, y solo porque Lucía insistió. «Si voy a cocinar, al menos debería comer apropiadamente», había dicho el tercer día después de encontrarlo comiendo cereal directamente de la caja. «No tiene que...». «Sí, tengo que. Parte de mi trabajo es asegurarme de que esta casa funcione correctamente, y eso incluye asegurarme de que el dueño de la casa no se muera de malnutrición». Algo parecido a sonrisa tocó sus labios. «Está bien, si insiste». Entonces comenzó la rutina. Lucía cocinaba cena todas las noches, comidas simples pero nutritivas, pollo asado con vegetales, sopa de lentejas, enchiladas verdes, comida casera real que Sebastián claramente no había comido en años. Al principio, comían en silencio educado, Sebastián en un extremo de la mesa larga del comedor, Lucía en el otro. Pero Emma cambió eso. La niña simplemente no entendía el concepto de comer en silencio. «¿Por qué vives solo en esta casa tan grande?», preguntó una noche mientras comían pollo con arroz. «Emma», Lucía reprendió suavemente, «no es educado a hacer preguntas personales». «Está bien», Sebastián dijo, poniendo su tenedor cuidadosamente. «Es una pregunta justa. Vivo solo porque las personas que solían vivir conmigo ya no están aquí». «¿Se fueron de viaje?», Emma preguntó inocentemente. «Algo así. Un viaje muy largo. ¿Van a regresar?». La pregunta infantil claramente golpeó algo profundo en Sebastián. Lucía vio cómo se le apretaba la mandíbula, cómo sus nudillos se ponían blancos al agarrar el tenedor. «No», dijo finalmente, su voz apenas por encima de un susurro. «No van a regresar». Emma procesó esto con la aceptación simple de los niños. «Entonces, debes estar muy solo. Es bueno que estemos aquí ahora para hacerte compañía». Y así, sin pretensiones o manipulación, solo con la honestidad directa de una niña de 4 años, Emma comenzó a llenar los espacios vacíos de la casa de Sebastián. Después de las cenas, Emma insistía en que Sebastián leyera cuentos con ella. Al principio, él estaba rígido, claramente incómodo, pero gradualmente, algo en él comenzó a ablandarse. Lucía los observaba desde la cocina mientras lavaba platos, viendo cómo Sebastián se sentaba en el sofá grande de la sala, con Emma acurrucada a su lado, un libro de cuentos abierto en su regazo. La forma en que él leía era cuidadosa, como si temiera romper algo delicado, pero Emma no tenía ese miedo. Se reía de las voces tontas que él hacía para los personajes. Señalaba las ilustraciones con dedos pegajosos. Lo interrumpía constantemente con preguntas. Y lentamente, Lucía vio algo hermoso suceder. Vio a Sebastián empezar a sonreír, no las sonrisas educadas que le daba a ella, sino sonrisas genuinas que alcanzaban sus ojos y hacían que las líneas de preocupación en su rostro desaparecieran temporalmente. Vio cómo él comenzó a relajarse en la presencia de Emma, cómo empezó a anticipar las tardes cuando ella vendría corriendo después de jugar afuera. «Sebastián, mira lo que encontré». Emma entraría con hojas o piedras bonitas o cualquier tesoro que hubiera descubierto en el jardín, y él la escucharía como si estuviera compartiendo los secretos más importantes del universo. Una noche, 3 semanas después de su llegada, Lucía encontró a Sebastián sentado solo en la terraza después de que Emma se había dormido. Estaba mirando las luces de la ciudad a la distancia, sosteniendo una copa de vino tinto que no había tocado. «¿Está bien?», preguntó suavemente saliendo a la terraza. Él se sobresaltó levemente, claramente perdido en pensamientos. «Sí, solo pensando». Se movió levemente, una invitación silenciosa para que se sentara. Lucía se sentó en la otra silla de la terraza, manteniendo distancia respetuosa. Por un largo momento ninguno habló. «Emma me recuerda lo que perdí», Sebastián dijo finalmente, su voz áspera, pero de la forma más hermosa posible. «Me recuerda todo lo que mi hijo podría haber sido. Todas las conversaciones tontas, todas las preguntas interminables, toda esa alegría pura». Se volteó para mirarla. «¿Eso es cruel? ¿Dejar que me apegue cuando sé que ustedes eventualmente se irán?». Lucía consideró cuidadosamente sus palabras. «No creo que sea cruel, creo que es humano. Todos necesitamos conexión, todos necesitamos recordar cómo se siente estar vivo». «¿Y usted?», preguntó.
¿Cómo se siente estar aquí? ¿Se arrepiente de venir? No, respondió honestamente. Pero tampoco es fácil. A veces me siento como intrusa en su dolor, como si estuviera actuando en alguna obra de teatro que no entiendo completamente. No es una obra de teatro, Sebastián dijo firmemente. Esto es intento de sanación, de encontrar una forma de vivir con lo que hice. ¿Qué hizo? Las palabras salieron antes de que Lucía pudiera detenerlas. Sabía la respuesta por el artículo que había leído, pero necesitaba escucharlo de él. Sebastián tomó aliento profundo y largo. No estuve ahí. Cuando mi esposa me necesitaba más, cuando nuestro hijo estaba naciendo, yo estaba en sala de juntas a 400 kilómetros de distancia, cerrando un contrato que pensé que era más importante que cualquier cosa. Su voz se quebró. Ella llamó 3 veces, diciéndome que algo estaba mal, que tenía contracciones prematuras, que tenía miedo. Y yo dije, ve al hospital, llegaré pronto. Y seguí en la junta porque faltaban solo 30 minutos para cerrar el acuerdo. Cerró los ojos. 30 minutos que elegí sobre ella, sobre nuestro hijo. Y para cuando finalmente llegué al hospital, habían pasado 4 horas. Complicaciones durante el parto, hemorragia. El bebé no sobrevivió. Camila tampoco. El silencio que siguió era pesado con verdad brutal. Los doctores dijeron que no habría hecho diferencia si hubiera estado ahí antes. Sebastián continuó. Dijeron que fue mala suerte, complicaciones que nadie podría haber previsto. Pero yo sé que si hubiera estado ahí sosteniendo su mano, diciéndole que la amaba, diciéndole que no estaba sola, tal vez habría luchado más fuerte, tal vez habría sobrevivido. No puede saber eso, Lucía dijo suavemente. No puede cargar con culpa por algo más allá de su control. No, controlé estar en esa sala de juntas, controlé ignorar sus llamadas, controlé poner dinero sobre amor. Se levantó abruptamente, caminando hasta el borde de la terraza. Y ahora tengo todo el dinero del mundo y nada de lo que realmente importa. Lucía se levantó también, acercándose, pero sin tocarlo. Entonces, ¿qué hace ahora? ¿Vive en esta casa hermosa y vacía como algún tipo de penitencia autoimpuesta? ¿Eso es lo que su esposa hubiera querido? No sé lo que hubiera querido. Nunca tuve oportunidad de preguntarle. Entonces déjeme decirle lo que yo sé como madre. Sé que ninguna madre querría que el padre de su hijo se castigara para siempre. Camila lo amaba, ¿verdad? Con todo su corazón. Entonces habría querido que usted fuera feliz, que viviera, que encontrara una forma de honrar su memoria, no a través del sufrimiento, sino a través de la alegría. Sebastián se volteó para mirarla, lágrimas brillando en sus ojos bajo las luces de la terraza. ¿Cómo? ¿Cómo se honra la memoria de alguien cuando fue tu culpa que muriera? No fue su culpa, Lucía dijo firmemente, tomando su mano sin pensar. Cometió un error terrible y doloroso, pero no mató a su esposa. Las complicaciones médicas lo hicieron, y puede vivir el resto de su vida torturándose, o puede elegir honrarla viviendo de la forma que ella habría querido que viviera. Se quedaron ahí en la terraza, manos unidas, 2 personas rotas intentando encontrar camino hacia la sanación. Y algo cambió esa noche. Alguna barrera invisible se disolvió. En los días siguientes, Sebastián comenzó a hablar más sobre Camila, sobre cómo se conocieron en la universidad, cómo ella era la única persona que no se impresionaba por su dinero, sobre los planes que habían hecho para el futuro, sobre el día que descubrieron que estaban embarazados y cómo él había estado aterrorizado, pero también más emocionado de lo que había estado en su vida. Íbamos a llamarlo Diego, Sebastián dijo una tarde mientras ayudaba a Lucía en la cocina. Emma estaba jugando afuera bajo supervisión de la jardinera. Nombre de su abuelo. Camila insistió. Es nombre bonito. Tenía todo planeado, cómo iba a enseñarle a jugar fútbol, cómo íbamos a viajar juntos cuando fuera mayor, todos esos sueños estúpidos que los padres tienen. Pausó, mirando por la ventana hacia donde Emma jugaba. Y entonces, en un momento, todos esos sueños desaparecieron. Pero tiene oportunidad de nuevos sueños, Lucía dijo suavemente. Diferentes, sí, pero igual de válidos. Sebastián la miró con expresión que no podía descifrar completamente. ¿Cómo es que siempre sabe exactamente qué decir? No lo sé, solo hablo honestamente. Eso es raro. En mi mundo, nadie habla honestamente. Todos quieren algo. Tal vez por eso necesitaba salir de su mundo y encontrar a alguien de un mundo completamente diferente.
Algo pasó entre ellos en ese momento. No romance exactamente, no todavía, pero una conexión, un entendimiento, un reconocimiento de que estaban construyendo algo juntos que ninguno de los dos había anticipado. Amistad, tal vez. O algo más profundo. Confianza. Las semanas se convirtieron en meses. Emma floreció en su nuevo entorno. La tos que había preocupado tanto a Lucía desapareció después de ver a un pediatra de primera clase, pagado completamente por el seguro médico que Sebastián proporcionó. La niña ganó peso, sus mejillas se llenaron, su cabello brillaba. Pero más que los cambios físicos, fue su felicidad lo que realmente transformó. Ya no era la niña callada, que aprendió a no pedir cosas porque sabía que mami no tenía dinero. Ahora era niña vibrante de 4 años, llena de preguntas y risas y energía sin límites. Y Sebastián estaba cambiando también. Las líneas de preocupación en su rostro se suavizaron. Comenzó a sonreír más. Comenzó a llegar a casa del trabajo más temprano para tener tiempo de jugar con Emma antes de que ella se durmiera. Una noche, Lucía lo encontró construyendo casa de muñecas elaborada con Emma, los dos completamente absortos en el proyecto. Sebastián estaba arrodillado en el suelo de la sala, midiendo cuidadosamente piezas de madera, mientras Emma le pasaba herramientas y ofrecía consejos insistentes sobre exactamente cómo debería verse cada habitación. La cocina necesita ser rosa, Emma declaraba. Todas las cocinas buenas son rosas. ¿Estás segura?, Sebastián preguntó seriamente. Pensé que tal vez azul. No, rosa. Confía en mí, Sebastián, sé de estas cosas. Él se rió, ese sonido genuino y cálido que Lucía había aprendido a valorar. Está bien, rosa será. Eres la experta. Lucía se quedó en la entrada, observándolos, sintiendo algo cálido extenderse por su pecho. Esto era lo que Sebastián había estado buscando cuando dejó esa nota. No empleada doméstica, no compañía superficial, sino esto, conexión genuina, propósito, razón para sonreír nuevamente. Pero también sintió algo más, algo que la preocupaba, porque estaba empezando a sentir cosas por Sebastián que iban más allá de gratitud o amistad, la forma en que su corazón saltaba cuando escuchaba su coche llegar por las noches, la forma en que se encontraba esperando momentos cuando podían hablar solo los dos, después de que Emma se durmiera, la forma en que había empezado a notar pequeños detalles, cómo sus ojos se arrugaban en las esquinas cuando sonreía de verdad, cómo siempre olía levemente a cedro, cómo sus manos eran fuertes pero gentiles cuando ayudaba a Emma con algún proyecto. Esto era peligroso. Ella era su empleada, él era su jefe, y más importante, era hombre todavía procesando dolor profundo y complicado. No había espacio para romance en esta ecuación. Pero el corazón, Lucía estaba descubriendo, no siempre escucha a la lógica. Una tarde de sábado, 6 meses después de su llegada, Sebastián los invitó a un picnic. «Hay parque bonito cerca de aquí», dijo. «Pensé que tal vez Emma disfrutaría». «¿Está seguro? Es su día libre. No tiene que...» «Quiero hacerlo», interrumpió. «Si está bien con ustedes». Entonces fueron. Sebastián condujo su coche elegante pero menos ostentoso. Lucía en el asiento del pasajero. Emma cantando canciones infantiles desde atrás. En el parque, extendieron manta bajo árbol grande. Comieron sándwiches simples que Lucía había preparado. Emma corrió persiguiendo mariposas. Y Lucía y Sebastián se quedaron sentados lado a lado observándola. «Gracias», Sebastián dijo de repente. «¿Por qué?» «Por venir, por quedarse, por darme esto», gesticuló hacia Emma riendo. «Por recordarme cómo se siente estar vivo. No tiene que agradecernos. Nos dio todo. Casa hermosa, seguridad, futuro para Emma. Les di cosas materiales. Ustedes me dieron algo mucho más valioso». La miró, y había intensidad en sus ojos que hizo que el aliento de Lucía se atrapara. «Me dieron esperanza». El momento se extendió entre ellos, cargado con cosas no dichas. Lucía sintió como si estuviera al borde de algo significativo, algo que cambiaría todo. Pero entonces Emma regresó corriendo, rompiendo el hechizo. «Mira, encontré flor bonita para ti, mami», extendió Margarita levemente marchita, con tanta solemnidad que Lucía tuvo que sonreír. «Es hermosa, mi amor. Gracias». Pero mientras Emma corría de regreso a explorar, Lucía se dio cuenta de que Sebastián todavía la estaba mirando, y en sus ojos vio reflejo de sus propios sentimientos confusos. Esto
se estaba volviendo más complicado de lo que ninguno de los dos había anticipado. Esa noche, después de acostar a Emma, Lucía estaba limpiando la cocina cuando Sebastián apareció. Normalmente para esta hora ya se habría retirado a su estudio o su recámara, pero esta noche se quedó parado en la entrada, pareciendo nervioso. «Lucía, necesito hablar con usted sobre algo». Su corazón se hundió. Esto era. Iba a decirle que se fueran, que había cruzado alguna línea invisible, que había cometido algún error. «Está bien», dijo, preparándose. Sebastián entró a la cocina, manteniendo distancia pero no tanta como antes. «He estado pensando mucho últimamente, sobre esta situación, sobre nosotros». «Nosotros», Lucía repitió suavemente. «¿Hay un nosotros? No sé, tal vez». Eso es lo que he estado intentando entender. Se pasó la mano por el cabello, gesto que Lucía había aprendido significaba que estaba estresado. «Cuando las invité a vivir aquí, pensé que sabía lo que estaba haciendo. Pensé que solo necesitaba llenar el silencio, tener presencia humana en esta casa, pero se volvió más que eso». «¿En qué se convirtió?», Lucía preguntó, aunque parte de ella temía la respuesta. «En algo real, en amistad, en... no sé cómo llamarlo, pero sé que cuando no están aquí, extraño a Emma. Extraño sus preguntas interminables y su risa. Y extraño a usted. Extraño nuestras conversaciones. Extraño cómo me hace pensar diferente sobre todo». Se acercó un paso. «Y eso me aterra, Lucía, porque no planeé esto. No planeé sentir lo que sea que estoy sintiendo». El corazón de Lucía latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. «¿Y qué está sintiendo?». «Honestamente, no estoy seguro». «Culpa, definitivamente. Porque se siente como traición a Camila sentir algo por otra persona, pero también esperanza, felicidad, cosas que pensé que nunca sentiría de nuevo». «Sebastián, déjeme terminar, por favor», respiró hondo. «No estoy pidiendo nada, no estoy presionando para nada. Solo necesitaba que supiera que esto se ha vuelto más para mí que solo arreglo de trabajo, y si eso la hace sentir incómoda, si quiere irse, lo entenderé completamente». Lucía se quedó en silencio por un largo momento, procesando. Finalmente habló. «También se ha vuelto más para mí. No sé cuándo sucedió exactamente. Tal vez fue cuando lo vi leer cuentos a Emma con esa concentración intensa, como si fuera la cosa más importante del mundo. O tal vez fue cuando compartió su historia conmigo y confió en mí con su dolor. Pero sucedió. Dio un paso hacia él. «Pero Sebastián, esto es complicado. Soy su empleada. Vivo en su propiedad. Hay desequilibrio de poder inherente aquí que no puede ignorarse. Y más que eso, no quiero ser solo parche para su dolor. No quiero ser la persona que llena vacío dejado por Camila». «No es eso», Sebastián dijo ferozmente. «No está reemplazando a nadie. Es persona completamente diferente. Y eso es exactamente lo que...». Se detuvo, como si se diera cuenta de algo. «Dios, ni siquiera sé cómo decir esto correctamente». «Entonces no lo diga todavía», Lucía dijo suavemente. «Ambos necesitamos tiempo para entender qué es esto. Y mientras tanto necesito saber algo». «¿Qué? ¿Por qué realmente me eligió? Esa noche en el café. ¿Por qué dejó esa nota para mí específicamente?». Sebastián cerró los ojos y cuando los abrió de nuevo había lágrimas. «Porque Camila trabajaba en ese café, hace 8 años antes de que nos casáramos. Era estudiante universitaria trabajando medio tiempo para pagar su colegiatura. Yo solía ir ahí solo para verla, para encontrar excusas de hablar con ella». El mundo de Lucía se detuvo. ¿Qué? El Café Luna. Ahí fue donde conocí a Camila, donde nos enamoramos. Y nunca pude regresar después de que murió porque dolía demasiado. Su voz se quebró. Pero hace 7 meses, algo me hizo entrar, no sé por qué. Tal vez fue aniversario de su muerte acercándose. Tal vez fue solo estúpida necesidad de sentirme cerca de ella de nuevo. Y me vio, Lucía susurró, entendiendo cayendo sobre ella como agua helada. Y la vi, madre soltera trabajando duro, claramente luchando, como Camila había sido cuando la conocí, y pensé... Se detuvo, tragando duro. Pensé que tal vez era señal, tal vez era forma del universo de darme otra oportunidad, no de volver atrás, no de reemplazar lo que perdí, pero de ayudar a alguien de la forma que no pude ayudar a Camila, de estar presente de la forma que no lo estuve para ella. El silencio que siguió era absoluto.
Lucía sentía como si el piso se hubiera abierto debajo de ella. Todo sobre su presencia aquí estaba conectado a la esposa muerta de Sebastián. No había sido coincidencia. No había sido solo reconocer a alguien necesitado. Había sido intento deliberado de recrear algo que había perdido. Entonces nunca se trató de mí, dijo finalmente, su voz apenas audible. Se trató de ella. No, sí. Dios, no sé. Sebastián se veía destrozado. Al principio, tal vez. Al principio pensé que solo estaba intentando hacer algo correcto para honrar su memoria. Pero luego las conocí de verdad. Conocí a Emma, la conocí a usted, y se volvió sobre ustedes, sobre quiénes son como personas, no como símbolos de algo que perdí. ¿Cómo puedo creer eso? ¿Cómo puedo saber que no soy solo sustituta? ¿Solo forma de hacer penitencia por sus errores? No puede, Sebastián admitió miserablemente. No hay forma de que pueda probarlo. Solo puedo decirle la verdad. Y la verdad es que sí, la conexión original fue a través de Camila, pero lo que siento ahora, lo que desarrollé estos meses, eso es real, eso es sobre usted. Lucía se alejó, necesitando espacio para pensar. Su mente giraba. Todo lo que pensaba que sabía sobre su situación se había reconfigurado de repente. Necesito tiempo, dijo finalmente. Necesito procesar esto. Lo entiendo. Lo siento. Debí haberle dicho desde el principio. Sí, debió. Lucía se volteó para mirarlo. Pero entiendo por qué no lo hizo. Es complicado, doloroso, confuso. ¿Quiere que se vayan? La pregunta salió áspera, temerosa. No lo sé. Tal vez. No ahora. Solo necesito pensar. Esa noche, Lucía se quedó despierta hasta muy tarde, mirando el techo de su recámara en la casa de huéspedes. Emma dormía pacíficamente en el cuarto contiguo, ajena completamente al hecho de que su mundo podría estar a punto de colapsar de nuevo, porque eso es lo que sucedería si Lucía decidía irse. Tendrían que regresar a... ¿Qué? No podía pagar el alquiler de otro lugar. No tenía ahorros. El salario en el Café Luna no cubriría ni lo básico, pero podía quedarse sabiendo la verdad, sabiendo que toda esta situación estaba construida sobre el recuerdo de mujer muerta, sabiendo que tal vez nunca sería más que sustituta emocional. La respuesta no era simple, y esa fue la parte más difícil de todo. Los siguientes días pasaron en silencio incómodo. Sebastián se mantenía alejado, llegando tarde del trabajo y encerrándose en su estudio. Lucía cumplía con sus tareas mecánicamente, sin la calidez que se había desarrollado entre ellos. Emma era la única que parecía no notar la tensión, o tal vez simplemente no entendía. ¿Por qué Sebastián no viene a leer cuentos conmigo?, preguntó una noche. Está ocupado con trabajo, mi amor, pero siempre tiene tiempo para mí. ¿Hice algo malo? El corazón de Lucía se rompió. No, absolutamente no. Solo es momento complicado, pero va a estar bien. Excepto que no estaba segura de que fuera verdad. Pasó una semana, luego 2. Lucía había tomado decisión, pero no sabía cómo comunicarla. Entonces, una noche, después de acostar a Emma, tocó la puerta del estudio de Sebastián. «¡Adelante!». Su voz vino desde adentro sonando cansada. Entró y lo encontró sentado detrás del escritorio grande, papeles esparcidos frente a él. Se veía terrible. Ojos rojos, barba sin afeitar, como si no hubiera dormido bien en días. «Necesitamos hablar», Lucía dijo. Sebastián asintió, gesticulando hacia la silla frente al escritorio. Ella se sentó, juntando las manos en su regazo. «He estado pensando mucho sobre lo que me dijo, sobre Camila, sobre el café, sobre todo». «Lucía, déjeme terminar, por favor», respiró hondo. «Al principio estuve furiosa. Sentí engañada, usada, como si mi vida y la de Emma fueran solo parte de algún gran experimento emocional para ayudarlo a lidiar con su culpa. Lo siento tanto, pero luego pensé más, y me di cuenta de que no es tan simple. Sí, me eligió por razones conectadas a Camila, pero también me eligió porque vio algo en mí, porque reconoció lucha que entendía, y honestamente, ¿eso es tan diferente de cualquier otra conexión humana?». Se inclinó hacia adelante. «Todos somos moldeados por nuestras experiencias pasadas. Todos traemos nuestras pérdidas y dolores a nuevas relaciones. Su pasado con Camila es parte de quien es, y no puedo, no debería, pedirle que lo ignore o lo niegue. Entonces, ¿qué está diciendo? Estoy diciendo que entiendo. No me gusta todo sobre la situación,
Me gustaría que hubiera sido honesto desde el principio, pero entiendo. Y más importante, creo que cuando dice que esto se ha vuelto sobre nosotros como personas, no sobre símbolos del pasado, creo que es verdad. Algo parecido a esperanza cruzó el rostro de Sebastián. ¿En serio? Sí, porque he visto cómo es con Emma, cómo genuinamente disfruta su compañía, cómo se ilumina cuando ella ríe. Eso no es actuación, eso es real. Pausó. Y he visto cómo es conmigo, las conversaciones que tenemos, la forma en que realmente escucha cuando hablo. Eso también es real. Sebastián se levantó, rodeando el escritorio pero manteniendo distancia respetuosa. Es real, todo es completamente real. Y Lucía, necesito que sepa algo más, algo que he estado tratando de entender yo mismo. ¿Qué? He estado viendo terapeuta, desde hace 3 meses, tratando de trabajar a través de todo esto, la culpa, el dolor, los sentimientos confusos sobre usted. Y mi terapeuta me ayudó a entender algo. Se sentó en el borde del escritorio. Camila está muerta, y por mucho que duela admitirlo, ninguna cantidad de culpa o penitencia la traerá de vuelta. Pasé 7 años castigándome, y lo único que logré fue desperdiciar más vida. Su terapeuta es sabio, lo es, y me hizo ver que honrar la memoria de Camila no significa vivir en el pasado para siempre. Significa aprender de mis errores. Significa estar presente de formas que no lo estuve con ella. Significa elegir amor y conexión sobre trabajo y dinero. Se arrodilló frente a la silla de Lucía, tomando sus manos. Y eso es lo que he estado intentando hacer con ustedes. No porque sean reemplazos, sino porque finalmente aprendí la lección que me costó todo aprender, que las personas importan más que cualquier cosa, que estar presente es lo más importante que podemos hacer. Lágrimas quemaban en los ojos de Lucía. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Honestamente no sé. Nunca hice esto antes. Mi única relación seria fue con Camila, y obviamente arruiné eso espectacularmente. Una sonrisa triste tocó sus labios. Pero me gustaría intentar, si está dispuesta. Me gustaría ver si esto, sea lo que sea entre nosotros, puede convertirse en algo real, no basado en culpa o sustitución, sino en conexión genuina. Sería complicado, Lucía advirtió. Todavía soy su empleada. Todavía hay desequilibrio de poder. Entonces cambiemos eso. Déjeme contratar a alguien más para trabajo doméstico real. Usted puede quedarse en la casa de huéspedes si quiere, pero como huésped, no como empleada. Y podemos explorar esto de forma correcta, como 2 adultos iguales. ¿Y si no funciona? ¿Y si intentamos esto y descubrimos que fue solo ilusión creada por circunstancias extrañas? Entonces lo aceptaremos. Pero aún me aseguraré de que usted y Emma estén cuidadas. Eso no cambia. La miró intensamente. Lucía, entró a mi vida cuando estaba apenas existiendo, no viviendo. Me recordó que hay más en la vida que solo sobrevivir, que hay alegría y risa y conexión. Y sin importar qué suceda entre nosotros románticamente, siempre estaré agradecido por eso. Lucía sintió algo ablandarse dentro de ella, la última pared de resistencia desmoronándose. Está bien, susurró. Intentémoslo, pero despacio, muy despacio, porque tengo hija que considerar, y no puedo permitir que su corazón se rompa si esto no funciona. Entiendo. Iremos a su ritmo, sin presión, sin expectativas. Solo veamos a dónde esto nos lleva. Se quedaron así por un largo momento, arrodillado frente a ella, manos unidas, 2 personas dañadas intentando encontrar camino hacia algo que podría parecerse a sanación. Y por primera vez en 2 semanas, Lucía sintió esperanza genuina. Tal vez esto podría funcionar. Tal vez podían construir algo nuevo de las ruinas de sus vidas pasadas. Tal vez, solo tal vez, todos merecían segunda oportunidad. Los siguientes meses fueron período de descubrimiento cuidadoso. Sebastián cumplió su promesa de contratar a otra persona para tareas domésticas, mujer amable de mediana edad, llamada Rosa, que venía 3 veces por semana. Lucía y Emma oficialmente se convirtieron en huéspedes en vez de empleadas, aunque Lucía insistió en contribuir cocinando cenas la mayoría de las noches. No porque tenga que hacerlo, explicó, sino porque disfruto cocinar, y porque estos momentos compartiendo comida se han vuelto importantes para mí. Comenzaron a salir juntos. Actividades simples apropiadas para incluir a niña de 4 años, visitas al zoológico, tardes en parques, cenas casuales en restaurantes familiares.
Y lentamente, muy lentamente, algo genuino comenzó a crecer entre Lucía y Sebastián. No era explosión dramática de pasión, era algo más sutil, más profundo. Era la forma en que él recordaba que a Lucía le gustaba el café con leche extra sin que tuviera que pedirlo. Era la forma en que ella notaba cuando él había tenido día particularmente estresante y sabía cuándo darle espacio versus cuándo presionar para hablar. Era la forma en que ambos se habían vuelto equipo en cuidar a Emma, tomando decisiones juntos sobre su educación, su salud, su felicidad. Y una noche, 8 meses después de la conversación en el estudio, Sebastián finalmente besó a Lucía. Fue después de que Emma se durmiera. Estaban sentados en la terraza como tantas otras noches, compartiendo botella de vino y conversación tranquila. Lucía estaba en medio de contar historia sobre algo tonto que Emma había dicho en la escuela, cuando se dio cuenta de que Sebastián la estaba mirando con expresión que no podía descifrar. ¿Qué?, preguntó autoconsciente de repente. Nada, solo te estoy mirando. Eres hermosa cuando hablas sobre Emma. Todo tu rostro se ilumina. Lucía sintió calor subir por su cuello. Sebastián... Lo siento, eso fue demasiado. Dije que iríamos despacio. No. Lucía colocó su copa de vino en la mesa. No fue demasiado, fue perfecto. Se inclinó hacia adelante, cerrando el espacio entre ellos. Y creo que hemos ido lo suficientemente despacio. Creo que estoy lista para más. Sebastián se congeló. ¿Estás segura? Porque no quiero presionar. Estoy segura. Y tomó su rostro entre las manos y lo besó. El beso fue suave al principio, tentativo, ambos tratándolo como cosa preciosa que podría romperse si no tenían cuidado. Pero entonces, algo se abrió, y el beso se profundizó, años de soledad y dolor derritiéndose en calor de conexión humana real. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. «¡Wow!», Sebastián susurró. «Sí», Lucía concordó. «¡Wow! Entonces, ¿ahora qué? Ahora seguimos tomándolo día a día, pero tal vez con besos». Una sonrisa tocó los labios de Sebastián. «Puedo definitivamente hacer besos». Y se rieron, el sonido ligero y feliz bajo las estrellas, dos personas que habían encontrado camino de regreso hacia la alegría a través del territorio más inesperado. El año siguiente fue uno de los más felices de la vida de Lucía. Ella y Sebastián se volvieron pareja oficial, aunque mantuvieron hogares separados por Emma. «Quiero que ella se ajuste a nuestra relación antes de cambiar más su entorno», Lucía explicó. «No quiero que se confunda o se sienta insegura». Sebastián estuvo completamente de acuerdo, pero pasaban prácticamente todo su tiempo libre juntos. Sebastián se había vuelto figura paterna para Emma en todo menos en nombre. La llevaba a la escuela por las mañanas, asistía a todas sus presentaciones de ballet, ayudaba con tarea, y Emma lo adoraba con toda la intensidad de corazón infantil. «¿Sebastián es mi papá ahora?», preguntó una noche mientras Lucía la acostaba. Lucía había estado temiendo esta pregunta. «Bueno, no es tu padre biológico, pero te ama mucho, y está aquí para ti. Entonces, en formas que importan, supongo que es algo así como papá. Quiero llamarlo papá. ¿Puedo?». Tendrías que preguntarle a él. Entonces Emma lo hizo al día siguiente con franqueza típica. «Sebastián, ¿puedo llamarte papá?». Lucía observó cómo el rostro de Sebastián pasó por 1000 emociones en segundos. Sorpresa, alegría, dolor. Finalmente, se arrodilló al nivel de Emma. «¿Estás segura? Porque es título muy importante». «Estoy segura. Eres el mejor papá que podría tener». Y en ese momento, Lucía vio algo sanar en Sebastián. Vio años de culpa y arrepentimiento comenzar a levantarse. No iba a desaparecer completamente nunca, pero tal vez finalmente estaba aprendiendo a vivir con ello. «Sería mi honor», Sebastián dijo, voz áspera con emoción. «Puedes llamarme papá». Emma lo abrazó con fuerza, y por encima de su cabeza los ojos de Sebastián encontraron los de Lucía, y en ese momento pasó entendimiento silencioso. Esto era su familia, no convencional, no perfecta, construida sobre base de dolor y pérdida, pero real y valiosa y llena de amor. Pero como todas las historias, hubo un último giro, una última verdad que necesitaba ser revelada. Era noche de viernes, casi exactamente 2 años después de que Lucía había encontrado la nota bajo la taza de café. Sebastián había pedido hablar con ella después de que Emma durmiera,
su tono serio. Se sentaron en la sala de la casa principal y Lucía sintió nerviosismo instalarse en su estómago. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Estoy bien, pero hay algo que necesito mostrarte, algo que debí mostrarte hace mucho tiempo. Se levantó y caminó hacia estantería grande, sacando caja de madera pequeña. Regresó al sofá y la colocó entre ellos. Después de que Camila murió, guardé algunas de sus cosas. No mucho, porque dolía demasiado, pero algunas cosas que eran especiales. Cartas, fotos, su diario. Abrió la caja, revelando contenido cuidadosamente organizado. Y hace unos meses finalmente reuní valor para leer su diario, específicamente las entradas de las últimas semanas de su vida. Sacó cuaderno delgado con cubierta de cuero gastada. Hay algo en aquí que necesitas saber, algo que cambia todo. Con manos temblorosas abrió el cuaderno en página marcada. Esta entrada es de 2 días antes de que muriera. Ella estaba teniendo contracciones Braxton Hicks, falsos dolores de parto. Estaba asustada y escribió esto. Le entregó el cuaderno. Lucía leyó, su corazón rompiéndose con cada palabra. La letra de Camila era limpia y clara, incluso mientras escribía sobre su miedo. Sé que Sebastián tiene que viajar a Monterrey por negocios. Sé que es importante. Y sé que tengo que ser fuerte y dejarlo ir. Pero estoy asustada. ¿Y si el bebé viene mientras él no está? ¿Y si algo sale mal? Le dije que estoy bien, que no se preocupe, que vaya, porque sé cuánto significa este contrato para él, para nosotros, para el futuro de nuestra familia, pero ojalá pudiera decirle la verdad, que estoy aterrorizada, que lo necesito aquí, que el dinero no importa si no estamos juntos. Pero entonces la entrada continuaba. Pero no puedo ser egoísta. Él ha trabajado tan duro, ha sacrificado tanto, y si algo me enseñó mi madre antes de morir, es que el amor significa dejar que las personas que amas persigan sus sueños, incluso cuando es difícil. Entonces lo dejaré ir, y estaré bien. Tenemos que estar bien. Lucía levantó la vista del cuaderno, lágrimas cayendo por sus mejillas. Sebastián... Ella sabía, él dijo, su propia voz rota. Sabía que algo podría estar mal, pero me mintió porque no quería que me preocupara. No quería que perdiera el contrato. Toda mi vida pensé que era mi culpa porque elegí negocios sobre ella. Pero ella eligió también. Eligió dejarme ir. Eso no te absuelve, Lucía dijo suavemente. Todavía deberías haber estado ahí. Lo sé, pero cambia como lo veo. No fui solo el villano egoísta. Ella también cometió elección equivocada, sí, pero fue su elección. Se limpió los ojos. Y hay más. Hay otra entrada, escrita el día antes de morir. Volteó las páginas mostrando última entrada en el diario. La letra era más desordenada, apresurada. Si algo me pasa a mí o al bebé, necesito que Sebastián sepa esto. Lo perdono, por cualquier error que piense que cometió, por cualquier forma en que piense que me falló. Lo perdono. Y necesito que continúe, necesito que viva, necesito que encuentre felicidad de nuevo, incluso si eso significa con otra persona, especialmente si eso significa con otra persona, porque el amor que compartimos fue real y hermoso, pero no quiero que sea la última cosa hermosa en su vida. Sebastián merece amor, merece familia, merece alegría, y si no puedo darle eso, entonces espero que encuentre a alguien que pueda. Te amo. Siempre te amaré, pero por favor, mi amor, no dejes que mi muerte sea tu muerte también. Vive, por los dos. Lucía no podía ver a través de las lágrimas. Su mano temblaba sosteniendo el cuaderno. Ella sabía, susurró, sabía que podría morir. Y aún así te dio permiso para ser feliz. Sí, Sebastián tomó el cuaderno suavemente de sus manos, cerrándolo con cuidado. Pasé 2 años sin leerlo porque estaba demasiado asustado. Asustado de lo que podría encontrar, asustado de que ella me culpara, pero en cambio, te perdonó. Sí, y más que eso, me pidió que siguiera adelante, que encontrara amor nuevamente. Tomó las manos de Lucía, y lo encontré, contigo, con Emma. Encontré razón para vivir de nuevo. ¿Por qué me muestras esto ahora? Porque necesitas saber que esto no es traición a su memoria, no estoy reemplazándola. Estoy honrándola viviendo de la forma que ella quería que viviera, con amor, con familia, con alegría. Se bajó del sofá, arrodillándose frente a Lucía, y de repente ella supo lo que estaba a punto de pasar. Lucía Herrera,
Estos últimos 2 años has transformado mi vida completamente. Me diste propósito, me diste familia, me diste razón para despertar todas las mañanas con esperanza en vez de temor. Sacó caja pequeña de su bolsillo. Y quiero pasar el resto de mi vida mostrándote cuánto significas para mí, cuánto ambas significan para mí. Abrió la caja, revelando anillo simple pero hermoso. Te casarías conmigo, construirías una vida conmigo, me dejarías ser el padre que Emma merece y el compañero que tú mereces. Lucía estaba llorando tan fuerte que apenas podía hablar, pero logró susurrar, sí, 1000 veces sí. Sebastián deslizó el anillo en su dedo y la jaló para un beso que prometía todo. Segundas oportunidades, nuevos comienzos, amor construido sobre base de pérdida, pero mirando hacia futuro lleno de posibilidad. Y en algún lugar, Lucía quería creer, Camila estaba sonriendo, feliz de que su esposo finalmente había aprendido la lección más importante, que estar presente importa más que cualquier contrato, que el amor es elección que haces todos los días. Y que algunas veces las mejores historias comienzan con propina de 0, pero nota que dice, si deseas una vida diferente, búscame, porque esa nota no había sido sobre dinero o trabajo, había sido sobre redención, sobre sanación, sobre 2 personas rotas encontrando formas de ser completos juntos, y a veces eso es exactamente lo que todos necesitamos. Una segunda oportunidad, un nuevo comienzo, una nota bajo una taza de café que cambia todo. 3 años después, Lucía Herrera de Montero estaba parada en la cocina de su hogar, preparando desayuno para su familia. Emma, ahora de 7 años, estaba en la mesa haciendo tarea, mientras Sebastián intentaba alimentar a su hija de 6 meses, Camila. Sí, la habían nombrado así, en honor a la mujer que había amado a Sebastián primero, la mujer cuyo perdón había hecho posible todo esto. Emma había sugerido el nombre. Deberíamos llamarla Camila, había dicho con sabiduría, más allá de sus años, porque ella te hizo el papá que eres, y eso la hace importante para nuestra familia también. Y Sebastián había llorado, abrazando a Emma fuerte, maravillado de cómo esta niña pequeña entendía cosas que habían tomado a él años aprender. Ahora, observando a su esposo tratando torpemente de hacer que bebé comiera papilla mientras Emma le daba consejos contradictorios, Lucía sintió gratitud profunda, no por el dinero, o la casa hermosa, o la seguridad financiera, sino por esto, por estos momentos ordinarios que componían vida extraordinaria, por el hombre que había aprendido a elegir amor sobre trabajo, que había aprendido a estar presente, que había transformado su dolor en propósito. Mami, Emma llamó. ¿Puedes ayudar? Papá no sabe cómo alimentar a bebés apropiadamente. Oye, Sebastián protestó con sonrisa. Estoy intentando mi mejor esfuerzo. Tu mejor esfuerzo está cubriendo a Camila con papilla. Lucía se rió, limpiando las manos y acercándose. Tomó la cuchara de Sebastián y demostró con suavidad cómo sostenerla en ángulo correcto. Así, ¿ve? Ella responde mejor a movimientos gentiles. ¿Cómo siempre sabes exactamente qué hacer? Sebastián preguntó con admiración genuina. Años de práctica con esta. Lucía despeinó el cabello de Emma afectuosamente. Ella me enseñó todo sobre ser madre. Soy buena maestra, Emma declaró con seriedad absoluta, haciéndolos reír a ambos. Después de desayuno, cuando Sebastián salió al trabajo y Emma estaba jugando con su hermana pequeña, Lucía encontró la vieja nota guardada en su joyero. La sacaba a veces, recordatorio de dónde había comenzado todo. Si deseas una vida diferente, búscame. Las palabras eran levemente descoloridas ahora, la tinta desvaneciéndose con tiempo, pero el mensaje permanecía poderoso. Esta nota había cambiado todo, no porque prometiera dinero o seguridad, sino porque había sido oferta de conexión, de posibilidad, de segunda oportunidad en vida que parecía atrapada en lugar sin salida. Y Lucía la había tomado, había arriesgado, había confiado, y había encontrado no solo nuevo trabajo o nuevo hogar, había encontrado familia, había encontrado amor, había encontrado propósito. Guardó la nota de nuevo en el joyero, sonriendo. Algún día, cuando Emma fuera mayor, le contaría toda la historia, sobre la noche en el Café Luna, sobre el hombre triste que dejó propina 0, sobre la nota misteriosa que cambió sus vidas, y le diría que a veces las oportunidades más valiosas vienen en formas más inesperadas. A veces,
La propina más grande no se mide en pesos, sino en palabras que ofrecen esperanza cuando más la necesitas. El teléfono sonó. Era Sebastián. Hola, mi amor. Olvidé mi laptop en casa. ¿Podrías...? Ya lo sé. Lucía interrumpió con sonrisa. La vi en tu estudio. Voy a pedirle al chofer que te la lleve. ¿Qué haría sin ti? Afortunadamente nunca tendrás que averiguarlo. Nunca. Él prometió. Te amo, Lucía. A ti y a nuestras hijas. Son mi mundo entero. También te amo. Ahora ve. Tienes junta en 30 minutos. Después de colgar, Lucía se quedó parada en la ventana, observando jardines hermosos, escuchando risas de Emma jugando con Camila, sintiendo calidez de vida que había construido. Y pensó en Sebastián conduciendo al trabajo, probablemente escuchando música demasiado alta y cantando desafinado como siempre hacía. Pensó en cómo había cambiado, cómo había aprendido a equilibrar trabajo y familia, cómo nunca perdía evento escolar de Emma, cómo llegaba a casa todas las noches a tiempo para cena, cómo había elegido todos los días durante 3 años estar presente, porque esa había sido la verdadera lección. No se trataba solo de ese momento en el hospital cuando no había estado ahí para Camila. Se trataba de todas las pequeñas elecciones que hacemos todos los días. Elecciones entre trabajo y familia, entre dinero y amor, entre estar físicamente presente y estar emocionalmente presente. Y Sebastián finalmente había aprendido a elegir correctamente. No perfectamente, nadie es perfecto, pero correctamente, con intención, con amor. El timbre sonó. Lucía abrió la puerta y encontró entrega de flores. Rosas rojas hermosas con nota. Porque ayer fue aniversario de la primera vez que te vi en el café y no quería que pasara sin celebración. Gracias por responder a mi nota. Gracias por darme segunda oportunidad. Gracias por amarme cuando no era fácil. Tuyo siempre, Sebastián. Lucía presionó la nota contra su corazón, lágrimas de felicidad cayendo, porque esto era lo que habían construido juntos, no cuento de hadas sin dolor, no historia perfecta sin complicaciones, sino algo real, algo ganado, algo construido sobre base de perdón y segundas oportunidades y elección todos los días de aparecer, de estar presente, de amar incluso cuando duele. Y cuando Emma corrió hacia ella, Camila gateando torpe detrás, Lucía las abrazó a ambas y pensó, esto vale más que cualquier propina. Esto es la vida que siempre había soñado, pero nunca pensó que podría tener. Y todo comenzó con nota debajo de taza de café, con hombre roto buscando redención, con mujer desesperada buscando esperanza, con 2 personas encontrándose en momento justo, de formas más inesperadas, y decidiendo construir algo hermoso de sus piezas rotas. Porque a veces las mejores historias comienzan con finales, y a veces propina de 0 lleva a riquezas que dinero nunca podría comprar. El sol se ponía sobre la Ciudad de México, pintando cielo en tonos de naranja y rosa, y en casa, en las lomas, una familia se reunía para cena. No familia perfecta, no familia tradicional, pero familia real, familia construida sobre base de segundas oportunidades y amor ganado y elección diaria de estar presente. Y si escuchabas cuidadosamente, entre risas de niñas y conversación de pareja que había encontrado camino de regreso hacia alegría, podías escuchar algo más. Eco de perdón, susurro de redención, promesa de que no importa qué tan oscuro sea pasado, siempre hay posibilidad de futuro mejor. Siempre hay posibilidad de empezar de nuevo. Siempre hay posibilidad de encontrar amor en lugares más inesperados. Todo lo que necesitas es valor de responder a la nota, valor de arriesgar, valor de creer que tal vez, solo tal vez, mereces vida diferente. Y a veces, solo a veces, esa vida está esperando del otro lado de taza de café, lista para ser descubierta, lista para ser vivida, lista para ser amada. Esta historia nos enseña que la redención es posible, pero debe ganarse, que el perdón es regalo, pero no barato, que segundas oportunidades existen, pero requieren trabajo constante y elección diaria de ser mejor. Sebastián perdió todo el día que eligió dinero sobre amor, pero comenzó a perdonarse a sí mismo el día que eligió quedarse, el día que eligió estar presente, el día que finalmente aprendió lección más importante, que las personas importan más que cualquier contrato, cualquier negocio, cualquier cantidad de dinero. Y Lucía aprendió que aceptar ayuda no es debilidad,
que confiar nuevamente después de ser lastimada es valentía y que a veces las oportunidades más extrañas llevan a las bendiciones más hermosas. ¿Qué opinas de esta historia sobre segundas oportunidades y redención? ¿Crees que Sebastián merecía perdón? ¿Habrías tomado el riesgo que Lucía tomó? Califica esta historia de 0 a 10 y déjame saber en los comentarios qué fue lo que más te impactó. Comparte esta historia con alguien que necesita creer en segundas oportunidades. Y recuerda, a veces las propinas más valiosas no se miden en dinero, sino en palabras que cambian vidas.